Bueno, buenos días. Como el otro día tuvimos un problema técnico bastante difícil de solucionar y para que la serie no se quede incompleta, y mucha gente me ha pedido que por favor subiera el vídeo del mensaje de la cruz y la sanidad, entonces voy a grabarlo y emitirlo otra vez, así que espero que les siga ayudando esta serie. Es el quinto mensaje de la serie y de la serie que estamos tratando, la cruz en el centro, y este mensaje es la cruz y la sanidad, y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Una mujer que viene a las cruzadas de milagros, las cruzadas de milagros que hacemos en septiembre con el pastor Mitchell, recuerdo que después de haber orado por ella y habiendo recibido ella un milagro de sanidad en su cuerpo, estaba hablando con ella después de la cruzada y me dijo: yo toda mi vida, Iván, fui a la iglesia, yo he ido a la iglesia, soy católica todo el tiempo, yo así me he criado y era una católica practicante, y siempre escuché muchos mensajes o siempre escuché hablar de la cruz, pero yo nunca escuché en una iglesia que uno de los beneficios prácticos de la cruz era que tenía como consecuencia la sanidad de nuestros cuerpos. En la escritura que vamos a leer nos dice que la sanidad viene a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Dice: por sus heridas fuimos nosotros sanados. Es interesante el tiempo verbal que usa el apóstol Pedro. Dice fuimos, está en pretérito, lo cual coincide con toda la idea de que la obra de la cruz, cuando Jesucristo dijo consumado es, quedó perfectamente terminada y completa en todas las áreas, en todos los aspectos, y en concreto en este que nos centra en este sermón, también en la sanidad ya fue completa, ya fue hecha. Así que quiero leer este texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice así la palabra de Dios: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quiero hablar en primer lugar acerca del origen de la enfermedad. No podemos entender completamente la sanidad a menos que veamos claramente la raíz espiritual de la enfermedad. Voy a hablar en este primer punto acerca del origen espiritual de la enfermedad, pero quiero hacer un balance antes de entrar en materia. No todas las enfermedades tienen que ver con espíritus que enferman a las personas, ¿sí? Voy a hablar del origen, de cuál es el origen de la enfermedad, pero no todas las enfermedades, ni cada vez que alguien se enferma, tiene que ver con un espíritu de enfermedad. A veces somos tan tontos que nos enfermamos porque así somos. Y el otro día les ponía un ejemplo: si yo me voy en invierno, diciembre, enero, a Rusia, y allí hace 20 grados bajo cero, está nevando, está todo helado, y yo soy tan inconsciente de salir a la calle y salir sin ropa de abrigo o quitarme la camiseta, y pues obviamente me voy a enfermar. No es un espíritu de enfermedad el que me va a enfermar, voy a coger neumonía, pulmonía, quién sabe lo que voy a coger, pero es porque soy tonto, no es porque un espíritu me está enfermando. Hay muchas veces que nuestra manera de comportarnos y de actuar es lo que hace que nos enfermemos. Esto es muy común en cuanto a la dieta, por ejemplo. Sabemos que llevar una dieta desequilibrada, tenemos el conocimiento de que no alimentarse correctamente nos va a enfermar el cuerpo. Aún así, somos tan inconscientes de que seguimos comiendo mal, no cuidamos nuestra dieta, no hacemos deporte, y finalmente nos enfermamos. Pero esto no tiene nada que ver con que hay un espíritu detrás de esta enfermedad. No, simplemente no somos nosotros sabios, ni aplicamos sabiduría bíblica en cuanto a muchas cosas que nos libran de enfermedades. Ahora,
Sí voy a hablar en este primer punto acerca del origen de la enfermedad. Y es verdad que no se puede entender completamente la sanidad que la cruz del Calvario nos regaló como beneficio, a menos que veamos claramente que la enfermedad originalmente tuvo una raíz espiritual. Aparentemente en el principio los seres humanos no eran vulnerables a las enfermedades ni a las lesiones. La enfermedad básicamente es el proceso de descomposición en los seres humanos que termina con la muerte. Ahora, todo esto de ser invulnerables en el principio, cuando Dios creó al hombre perfecto, obviamente cambió cuando Adán y Eva pecaron. En Génesis capítulo 2, capítulo 2, versículo 17, dice así la palabra de Dios: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Así que la enfermedad es el proceso de cómo la muerte trabaja en los seres humanos. Algo quedó cambiado por causa del pecado, el cuerpo dejó de funcionar correctamente, comenzó una decadencia, comenzó el ser humano a ser vulnerable a bacterias, gérmenes, virus, etc. Así que el pecado le dio un acceso legal al diablo y poder sobre los seres humanos, el reino del poder espiritual, el reino del poder espiritual del maligno. Ahora, por causa del pecado, tenía la capacidad de afectar el reino físico y lo tenía un derecho legal para hacerlo. Dice Isaías, capítulo 49, versículo 24, ¿será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo del tirano? Esto es una imagen de cómo un prisionero de guerra o un rehén o alguien que está atrapado en una deuda financiera, o incluso tiempo atrás cuando existía la esclavitud, es la imagen de que una persona tiene poder sobre otra para dejarlo subyugado, para dejarlo minimizado. Entonces, ahora la Biblia nos enseña que por causa del pecado, bajo la sentencia de la ley, vivimos, y entonces la ley trae consigo una maldición. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. En Deuteronomio capítulo 28 se nos enumera las enfermedades, literalmente, como consecuencia de la desobediencia y como consecuencia del pecado. La palabra maldición etimológicamente significa poner a alguien hacia abajo, ¿sí? Minimizarlo, hacerlo más pequeño, restringirlo, reducirlo, mantenerlo en una situación hacia abajo con el propósito de liberar mal contra él. Ahora, ¿por qué el diablo quería enfermar a la gente, a los seres humanos? Bueno, hay varios motivos. El primer motivo es que el diablo odia a la gente. Dios ama a los seres humanos y el diablo los odia. Así que el diablo quiere que los seres humanos sufran. La Biblia incluso habla acerca de este sufrimiento y de las enfermedades, y también utiliza en muchas ocasiones la palabra tormento. En Mateo capítulo 4, versículos 24 dice: le trajeron a todos los enfermos que fueron y le fueron llevados con diversas enfermedades y tormentos. Así que esta palabra tormento viene de la palabra torturado o tortura, y habla acerca de dolor físico en una primera acepción. También habla de un estrés o enfermedad mental, y también tormento tiene que ver cuando alguien está sufriendo por causa de problemas financieros, de ruinas económicas. La segunda cosa por la que el diablo quería enfermar o quiere enfermar a las personas, la primera es que odia a la gente. La segunda es que de esta manera ataca a Dios a través de su creación. La enfermedad es una burla a la creación de Dios. No era la intención de Dios ni que los seres humanos tuvieran que pasar por el proceso de muerte ni de enfermedad. Pero por causa del pecado, ahora el diablo ataca a Dios enfermando a su creación, a aquellos a los que ama. Y terceramente, los efectos de la enfermedad
van mucho más allá y son mucho más amplios que solo el cuerpo físico. Es interesante ver cómo la enfermedad produce gran cantidad de ocasiones una dificultad para funcionar correctamente en el ámbito espiritual. Cuando uno está enfermo, a veces le cuesta servir a Dios de la manera correcta, y esta enfermedad trata de desviar a la gente de la voluntad de Dios. Y yo he mirado en el tiempo, en los años, mucha gente, pastores, misioneros, han tenido que dejar de pastorear o incluso los campos misioneros por causa de una enfermedad. Y es que espiritualmente, cuando uno está enfermo, especialmente los cristianos, hace que las personas enfermas sientan como que como que son culpables o son indignos, y el diablo comienza a traer mentiras y acusaciones sobre nosotros en nuestra mente, un ataque mental, aparte de la enfermedad física, y de repente es como que el diablo te comienza a hablar. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás enfermo? ¿No eres hijo de Dios? ¿No eres cristiano? ¿No sirves a Dios? ¿No estás yendo a la iglesia? ¿Cómo puedes estar enfermo? ¿Qué clase de cristiano eres que te enfermas? ¿Qué clase de cristiano eres que Dios no te sana, no te protege? Así que la enfermedad hace que muchos cristianos vean a Dios de un punto de vista mal, cambian la perspectiva de Dios. Por ejemplo, tenemos la mujer de Job en el libro de Job, capítulo 2, versículo 9. Cuando todo estaba al revés, cuando todo su mundo se cambió, incluso Job contrajo una enfermedad, contrajo sarna. La mujer de Dios cambió su punto de vista de Dios. Cuando todo iba bien, ella amaba a Dios, pero cuando todo iba mal, especialmente en la enfermedad de su marido, ella le dijo a su marido: ¿aún te aferras a Dios? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es la idea de que Dios no está siendo justo con nosotros como cristianos, entonces no merece la pena servirlo. Y hay mucha gente que en medio de la enfermedad se retira, se retracta de su salvación, se retracta de su fe, o cuando pierden un ser querido, cuando pierden a un familiar. Hay gente que culpa a Dios. Y por eso le digo que la enfermedad va más allá de solo el aspecto físico, que es importante, pero cuando nos enfermamos hay mucha gente que le afecta espiritualmente. Hay gente que culpa a Dios, no conocen a Dios. Hay gente que son cristianos que se sienten mal, sienten que algo no funciona y les impide servir a Dios correctamente. Ahora quiero hablar segundamente acerca de la posesión comprada. La sanidad se basa en la palabra redención. La palabra redención significa comprar a alguien de la esclavitud, significa liberar a alguien pagando el precio del rescate. En la idea que les hablaba anteriormente acerca de los prisioneros de guerra, o de los esclavos, o de gente que tiene deudas financieras, todos ellos están bajo el poder de aquellos que los esclavizan, de aquellos que son sus captores o aquellos a los que se les debe el dinero. Y todos ellos están bajo el poder de esta persona o de esta entidad y no pueden liberarse. La única manera de liberarse un prisionero de guerra o un esclavo o alguien que tiene una deuda es si se paga la deuda, es pagando el rescate, es comprando los esclavos el precio que hay que pagar por su libertad. A esta figura se le llama redención. Redimir a alguien es pagar el rescate que tiene que ser pagado para dejarlo libre, independientemente de qué tipo de libertad estemos hablando. Bueno, la sanidad principalmente tiene que ver con la redención. En el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 25 y 26, dice así la palabra de Dios: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio Dios estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aquí encontramos un nombre de Dios revelado, Jehová, tu sanador. Y este es el nombre de la redención, es quién es Dios sobre la base de la redención. Jehová en el nombre de la redención como redentor de Dios. Y encontramos algunos elementos de sanidad. El árbol, representación simbólica de la cruz del Calvario, sanó las aguas. La segunda cosa que hizo es que la sanidad en el concepto de la redención va mucho más allá que solo la sanidad del cuerpo físico. El árbol sanó las aguas, esto habla de la sanidad, pero Jesús está prometiendo: tampoco te voy a poner ninguna enfermedad si tú guardas mis mandamientos, mis estatutos, todos los preceptos con los que yo te he ordenado. No voy a poner ninguna enfermedad de la que hay en el mundo, de la que he enviado a los egipcios. Si me obedeces, y es por lo que le decía al principio, que muchas veces nos enfermamos porque somos desobedientes. La Biblia tiene todo un catálogo acerca de cómo conducirnos en todas las áreas de nuestra vida para no enfermarnos en cuanto a la dieta, en cuanto a la limpieza, etcétera, etcétera. La realidad es que si obedecemos a Dios, Dios dice: yo no voy a enfermaros, voy a hacer que no se enfermen, no les voy a enviar ninguna de las plagas que envié a los egipcios. Pero todavía hay una promesa que va más allá. En el caso de que te enfermaras, yo soy Jehová tu sanador, yo te voy a sanar, dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Por tanto, la cruz, tal y como les he ido explicando mensajes atrás, la cruz era el método de Dios para liberarnos a nosotros del castigo y del poder del pecado. Y si el pecado tenía un poder y una capacidad en cuanto a enfermar nuestros cuerpos, la cruz del Calvario es y se constituye en el remedio para quitar la enfermedad de nosotros. Dice Isaías capítulo 53, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Habla acerca de enfermedades, habla acerca de que Cristo sufrió nuestros dolores, fue afligido, dice. La aflicción habla del sufrimiento, el castigo por algo. Y es que Cristo Jesús se puso en nuestro lugar en todos los aspectos, también en nuestras enfermedades, llevando nuestros dolores, siendo afligido Él. Así que Jesús pagó por nuestros pecados para que pudiéramos ser libres, y también pagó por nuestra enfermedad para que pudiéramos ser sanos. Dice Isaías 53, versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra vez en tiempo pasado, ya fue hecho, ya estuvo, ya fue conseguido en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados y rebeliones. Ahora tenemos acceso a Dios, ahora lo que nos separaba ha sido destruido, ahora podemos volver a tener una relación con Dios y tenemos acceso a Dios a través de la oración. Número 2, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Le hablé en el mensaje anterior acerca de la limpieza en la conciencia. Esto fue una obra de la cruz, pero también no se quedó en eso, sino que la obra fue completa. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. En nuestro texto, el texto que escogí para este mensaje, el apóstol Pedro nos indica una vez más el tiempo pretérito. En la cruz ya fue conseguida nuestra sanidad. Y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados, ya fuimos sanados. Por tanto, la redención que fue llevada a cabo en la cruz elimina todo castigo, toda deuda que el pecado nos
dejaba a nosotros como deudores. Por tanto, se rompe el poder, se rompe cualquier castigo, cualquier consecuencia y cualquier derecho espiritual sobre la persona que se va a la cruz y a la redención de la cruz. Por tanto, el derecho del diablo a poner enfermedad, a poner dolor sobre nosotros ha sido ya eliminado. Es que la salvación es un paquete completo. Se obtiene con la salvación mucho más que el perdón, y la sanidad de nuestros cuerpos es parte del paquete. Es como los paquetes vacacionales, cuando uno va a una agencia y de repente contrata unas vacaciones y contrata un todo incluido. Te incluye el billete de avión, te incluye los vuelos, los transportes, el hotel, las comidas, las excursiones. Todo te incluye, todo está en el paquete, no tienes que pagar ningún extra, ya lo contrataste, ya lo pagaste y es un todo incluido. Bueno, la salvación es igual, es un paquete, es un todo incluido. La sanidad está dentro del paquete de la salvación, de la cruz. No es un extra la sanidad para unos solos, para unos pocos elegidos para ser sanos, no. La salvación proporciona también sanidad. La palabra sozo 8 veces viene en los evangelios, en las escrituras, como palabra que originalmente significa salvación o evangelio, pero en el ámbito de la sanidad divina. Se refiere a salvar, guardar, y está referido a la sanidad divina. Por ejemplo, en Lucas 18, versículo 42 dice: y Jesús le dijo, recibe la vista, tu fe te ha salvado. Es que muchas veces viene un milagro de sanidad y Jesucristo diciendo, tu fe te ha salvado. Es que con la salvación recibes la sanidad a la misma vez. Así que salvar es la palabra sozo, que significa rescatar del pecado, pero también incluye el rescate de la enfermedad, sanar, hacer el bien, hacer una obra completa. Y es que siempre las Escrituras conectan la salvación y la sanidad. Dice el Salmo 103, versículos 2 y 3, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El salmista no separa la salvación de la sanidad, está junto. No olvides, dice, ninguno de los beneficios de la salvación es perdonar todas tus iniquidades y sanar todas tus dolencias. Está en el paquete. Así que el perdón no es simplemente algo que Dios hace cuando se siente contento. La sanidad, igual, la sanidad no es simplemente que Dios se levantó de buen humor una mañana y eligió unos cuantos para sanarle de sus enfermedades. La sanidad es algo que Cristo Jesús compró en la cruz del Calvario, al mismo tiempo que el perdón de nuestros pecados. Quiero terminar hablando este mensaje sencillo acerca de la sanidad, acerca de cuáles son los resultados de la expiación. La expiación corrige muchos errores que la gente tiene relativos a la sanidad. Hay mucha gente que piensa que la voluntad de Dios es incierta en lo que respecta a nuestra enfermedad o nuestra sanidad, y la expiación elimina esta incertidumbre. No es la voluntad de Dios que estemos enfermos, no es. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42, aquí hay un leproso que viene rogándole y dice el texto, hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dijo, quiero. Teniendo misericordia, extiende la mano, le toca, le dijo, quiero. Sé limpio. Es que claro que el Señor quiere, es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación, y esto incluye la sanidad. No es, hermano, sino un error, la creencia de que la voluntad de Dios es incierta en cuanto a la sanidad o a la enfermedad en nuestros cuerpos. La última palabra para esto está en la cruz. Y en lo que Dios piensa sobre la enfermedad, la voluntad de Dios es que estemos sanos. Esa es la voluntad de Dios. Por tanto, resuelve el asunto de dos maneras simples.
Lo primero es que tiene que ver con la fe. Uno tiene que considerar que la enfermedad no viene de Dios, no es de Dios que tú estés enfermo, no es la voluntad de Dios, no quiere que tú tengas una enfermedad. El segundo error que elimina la expiación, hay mucha gente que piensa que los milagros cesaron cuando murieron los apóstoles. Y la expiación inmediatamente elimina este error del cese. Los milagros, hay mucha gente que piensa que terminaron después de los apóstoles. Y yo le digo algo, los milagros de sanidad no fueron instaurados o demostrados solo para establecer la iglesia primitiva. El sufrimiento en la enfermedad ya fue pagado por Cristo Jesús, quien fue nuestro sustituto. Por tanto, también elimina la expiación, el error de que a través del sufrimiento y de la enfermedad nosotros somos santificados o mejorados. Hay gente que piensa que el sufrimiento y las enfermedades nos santifican más, pero la expiación termina y elimina con este error. Sería una tontería, le dije, pagar por pecados ya pagados. Por tanto, es una tontería aceptar el dolor y el sufrimiento que ya Cristo Jesús ha pagado. Jesús sufrió por nosotros, no con nosotros. Cristo Jesús ya pagó por nosotros. Si tú crees que el sufrimiento y la enfermedad te hace más santo, lo que estás pensando y creyendo es que Jesús paga contigo, no por ti. Y esto no es lo que pasó en la cruz. En la cruz Él fue propiciatorio por nosotros. Él fue un sustituto. Él pagó la cuenta completamente por ti. No se dejó una parte. No dijo Jesús, bueno, voy a hacer una cosa. Voy a pagar la cuenta. Pero la propina para el camarero la dejas tú. Y la propina es la sanidad. Y a través de que tú pagues, pues así me ayudas a pagar la cuenta. No, Jesús pagó la cuenta completa en el restaurante. No es como que dijo, bueno, yo te salvo de los pecados, pero la propina, que es la sanidad de tu cuerpo, la vas a pagar tú. A través del sufrimiento vas a saber lo que yo he pasado. No, Jesucristo hizo la obra completa, la hizo perfecta. Él pagó por nosotros todo. Sufrió por nosotros, no con nosotros. Y otro error que elimina la expiación es que la sanidad divina o el poder orar por enfermos no es solo para algunos dotados especialmente. No es como que en el cielo Dios escoge a unos elegidos especiales para que podamos orar por enfermos, sino que es una posesión comprada, es algo que Cristo Jesús ya compró para que cada creyente la tenga primeramente Él y luego la pueda dar a otros. Por eso leemos en Marcos capítulo 16, 17 y 18, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, no se debe confundir este texto con el don de sanidad. Es un don del Espíritu Santo que es la gracia de Dios que le es dada a aquellos que tienen que ejercer fe por alguna persona que no puede tener fe por sí mismo. Hay gente que está inconsciente y no puedes decirle, oye, ora con fe. Si está inconsciente, no puede ni orar, está inconsciente, no puede hacer nada conscientemente. Bueno, la gente que tiene el don de sanidad que el Espíritu Santo les confiere es para que tenga fe por Él. No puede orar por sí mismo, pero tú puedes orar por Él. 2, hay gente incapacitada y hay gente incluso que no es salva. Y el don de sanidad operando a través de la vida de algunas personas. Es increíble cómo esta demostración de poder es una señal que les ayuda a venir al conocimiento de Cristo Jesús y al conocimiento del Evangelio. Y finalmente, la expiación elimina el error de que somos indignos. El diablo constantemente trata
de recordarnos nuestros fallos, nuestros pecados y nuestros errores para desanimarnos. Y muchas veces nos trata de convencer de que nosotros no merecemos ser sanos, no merecemos ser curados. Incluso trata de convencerte a ti y a mí de que no podemos orar por gente. Yo recuerdo que un tiempo estuve con este dilema, más de un año, no oraba por gente. Me acuerdo que oré por una persona y finalmente, en una cruz de milagros, finalmente oré, la persona dice que se le había quitado el dolor de cabeza, pero al día siguiente estaba en la UCI y finalmente murió. Y yo después de eso, el diablo me convenció, mira, en vez de orar por gente, has sido tú que las mataba al orar. Pero la realidad es que el diablo trata de hacernos indignos en cuanto a la sanidad propia y a la sanidad por los demás. Pero la realidad es que nosotros no tenemos nada que ver con la sanidad. No se basa en algo que nosotros compramos, se basa en que Jesús compró la sanidad en la cruz del Calvario. Por eso dice Santiago capítulo 5, versículo 15, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es que no se puede enajenar, no se puede separar la salvación de la sanidad, ni la sanidad de la salvación. Finalmente, la sanidad activa el poder de Dios, ¿sí? O es una manera como el poder de Dios está activo. Nosotros decidimos qué es lo que queremos creer y debemos nosotros tomar a Dios en su palabra, confiar en sus promesas y actuar a ciencia cierta, con certidumbre de fe, dice el texto, en plena certidumbre de fe y creer que la palabra de Dios es verdad. Es que esto implica primero rechazar activamente algunas cosas, rechazar la enfermedad como voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que decir esto, la enfermedad no es la voluntad de Dios para mi vida ni para la de nadie. Y dos, debemos recibir activamente lo que dice su palabra, las promesas que hay en la Biblia acerca de la sanidad. Debemos creerlo y debemos asumirlo y debemos acatar, esto es para mí, Jesucristo también lo hizo para mí, la sanidad opera siempre de esta manera. Ahora, después de esto, nosotros tenemos que hablar lo que creemos. Es que la Biblia nos enseña que lo que creemos con el corazón es lo que confesamos con nuestra boca, pero si tú no crees que Dios te puede sanar, es imposible que puedas declarar sanidad. Así que dice Romanos 10 que lo que se cree con el corazón se confiesa con la boca. Por eso la sanidad opera sobre el principio de autoridad. Lo que se ha comprado por parte de Jesucristo en la cruz del Calvario ha sido puesto en nuestras manos y se nos permite usarlo. Este es el texto que le leí de Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, tomarán serpientes en las manos, beberán cosas mortíferas y no les dañarán, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y les dio autoridad, dice la Biblia, a los discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 1 dice, entonces llamando a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Estamos hablando de palabras de autoridad al espíritu que causa la enfermedad. Y esto, recuerde que el origen de la enfermedad es el pecado. Elimina el pecado, elimina la enfermedad. Hablamos, por tanto, de palabras de autoridad. Marcos 9:25 dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de él y no entres más en él. Hablamos con autoridad a nuestro cuerpo, ordenándole que funcione correctamente. Por tanto, hermano, recuerde, una de las obras perfectas, terminadas y concluidas de la cruz del Calvario y de Cristo Jesús crucificado en la cruz, tiene que ver
con que por sus llagas fuimos, tiempo pasado, ya fuimos nosotros curados. Es una obra terminada, igual que la obra de la salvación fue terminada. Así que les animo a que ustedes obedezcan, número uno, la palabra de Dios. Hay muchos estatutos, ordenanzas, muchas sabiduría para que usted, si sigue todos los consejos bíblicos en cuanto al cuidado personal, a la limpieza, a la observación de la dieta, etcétera, etcétera, usted no se va a enfermar. Porque la sabiduría de Dios es mucho más que la sabiduría de los seres humanos. Pero Jesús no solo nos dijo eso, Él sanó a través de la cruz, sanó las aguas, Él sanó a la gente de sus enfermedades y fue una obra hecha en la cruz. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero Jesús nos promete en este texto que le leí de Éxodo: si tú te enfermas, yo te voy a sanar. Si tú te cuidas, no te vas a enfermar. Si te enfermas, yo te voy a sanar, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y quiero dejarles con este versículo que le leí del Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguno. No te olvides de que Él es el que perdona todas tus rebeliones, tus pecados, tus iniquidades, pero tampoco te olvides de que Él es el que sana todas tus dolencias. Amén. Así que les dejo este mensaje que se había quedado incompleto la otra vez. Aquí lo tienen para que usted pueda completar la serie y tener la serie completa. El siguiente mensaje que les voy a predicar es el sexto o el séptimo, ya voy perdiendo la cuenta, pero el siguiente tiene que ver con un tema muy importante. Hay mucha gente que no entiende la cruz, hay muchos cristianos que no entienden la cruz, y lo que vamos a ver esta siguiente sesión es una cosa clave que la cruz del Calvario ha hecho en nosotros, ¿sí? Hay mucha gente que necesita oír no solo de la sanidad, pero también necesitan entender la cruz y el poder. Hay un poder en la cruz, hay un poder sobrenatural, es el método del Evangelio, y lo vamos a ver en la siguiente sesión. Espero que les ayude estos mensajes, que Dios los bendiga.